Días. Nos encontramos hoy con el profesor Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, quien publicó un artículo sumamente sugerente y quien nos comentará, hará un prolegómeno y un deslinde del mismo, que se llama Las normas del oficio filosófico, publicado en el Basilisco en el número 60 en el año 2024. Pues sin más, le damos la palabra al profesor para escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, en primer lugar tengo que agradeceros a vosotros que hayáis contado conmigo y que hayáis puesto interés en este artículo, si es que acaso lo tuviera. Eso ya es de agradecer bastante. Entonces, pues voy a hacer un resumen. Voy a empezar con unas ideas así muy generales, sobre todo para contextualizar el artículo, porque este artículo que aparece en el año 2024 es el texto de una conferencia que yo pronuncié, si no me equivoco, un año antes, en el 2023, en unos encuentros de filosofía que la Fundación Gustavo Bueno celebró en Salamanca. El título de aquella comunicación era Gustavo Bueno, el filósofo crítico. Precisamente en esa comunicación, en esos encuentros, lo que estábamos conmemorando eran los 100 años de Gustavo Bueno, los 100 años desde su nacimiento. Y entonces, en aquella comunicación, yo lo que intenté demostrar es que Gustavo Bueno, para nosotros, desde luego, estamos hablando, cuando hable de nosotros, me refiero a aquellos que hemos tomado el compromiso de defender el sistema del materialismo filosófico frente a otros, es decir, nosotros los que formamos parte de la escuela de Gustavo Bueno. Pues bien, para nosotros, Gustavo Bueno es el canon de filósofo. Ya desde mi tesis doctoral, a mí me interesaba mucho el problema de qué es un filósofo, porque claro, qué es la filosofía es un problema, uno de los problemas centrales de la historia de la filosofía. Hay incluso libros muy famosos que se titulan así, el de Ortega, el de Bueno, el de Heidegger, incluso Platón también plantea qué es la filosofía en diálogos como Menón. Pero a mí me daba la impresión de que anejo a ese problema hay otro que no ha sido, vamos a decirlo así, representado en la historia de la filosofía, aunque sí que ha sido ejercitado o ejercido, que es el problema de qué es un filósofo. Es decir, ¿qué es lo que diferencia a un filósofo de un científico, de un geómetra, por ejemplo, o de un físico? ¿O qué es lo que diferencia a un filósofo de un escritor o, o de un profesor? O por plantear otro problema asociado a este. ¿Un estudiante de filosofía es filósofo? ¿Un político es filósofo? ¿Un sofista es filósofo? Claro, por ejemplo, remitiendo a Platón, que yo creo que es el que, como decía Whitehead, de toda la historia de la filosofía es una nota a pie de página de los diálogos de Platón. En Platón están todos los grandes problemas de la filosofía. Platón, en su época, lo que se llama la época de vejez, escribió dos diálogos, el político y el sofista, que en origen estaban pensados como una trilogía. Tenía proyectado un tercer diálogo que era el filósofo. No lo llegó a escribir, aunque probablemente habló sobre esto en la academia, en las doctrinas no escritas de Platón, los Agrafa Dogmata. Y lo que se proponía Platón era distinguir la figura del filósofo de la figura del político y del sofista. No lo hizo en representación, es decir, no dio una definición del filósofo, pero huelga decir que sí que lo hizo en ejercicio, porque en esos diálogos son un ejemplo magistral, a mi juicio, del método que caracteriza a un filósofo, que es el método de la dialéctica, el método de la diáiresis. Bueno, le da muchos nombres a lo largo de toda su producción, de todos sus diálogos. Entonces, este es digamos, el motivo del artículo. Tratar de definir qué es un filósofo y hacerlo claro desde las coordenadas del materialismo filosófico. Probablemente un heideggeriano responderá de otra manera y considerará que la definición que nosotros aportamos de filósofo no tiene consistencia. Un orteguiano dirá otra cosa distinta, un kantiano otra cosa distinta, un tomista entenderá que el filósofo es teólogo, cosa que nosotros no lo consideramos así. En fin, que
Esta es una de las premisas del trabajo, que la definición del filósofo, en la medida en que es filosófica, que no es una definición puramente filológica, no es una definición de diccionario. Nosotros contamos con las definiciones filológicas o etimológicas, pero desde luego hay que desbordarlas. Queremos alumbrar hacia una definición filosófica. Y precisamente porque es filosófica, y dado que nosotros entendemos la filosofía como un saber crítico, sistemático y dialéctico, es decir, en realidad no hay filosofía, sino muchas filosofías, muchos planteamientos sistemáticos, muchas corrientes filosóficas, entendemos que esta definición del filósofo tiene que ser apagógica y tiene que reaccionar contra otras definiciones, porque sólo así procede la praxis filosófica. Y otra de las ideas fundamentales de este artículo y de esta teoría o de esta definición del filósofo, que desde luego habrá mucha gente que no acepte, por lo que he dicho antes, pues bien, si no la aceptas, pues discutamos los argumentos, que al final de eso se trata. Sería la siguiente. En la medida en que consideramos que la filosofía es una institución que surge en la Academia de Platón, es lo que nosotros llamamos la filosofía académica, que es pues la filosofía que nace en Grecia, que luego pasará a Roma, Alejandría, que luego vuelve después de muchos años a Europa en la Edad Media, que luego se extenderá a América, etcétera. La filosofía académica la entendemos como una institución que surge en la Academia de Platón y como toda institución segrega una serie de normas. Pues qué sé yo, por ejemplo, el libro es una institución, luego hay muchas especies de libros, muchos libros diferentes, pero el libro es una institución que al lector le exige una serie de operaciones. No se puede leer un libro de manera, digamos, no se puede leer un libro de atrás hacia adelante, sino que hay que leerlo de acuerdo con una serie de normas. Qué sé yo, otros ejemplos de instituciones. Por ejemplo, la ceremonia más que la institución de, de encender un fuego con creo que se llama un pedernal, pues de nuevo también obliga a quien quiere encender el fuego a que realice una serie de operaciones con arreglo a unas normas. Digamos que las normas, una de las características fundamentales de las instituciones son las normas, que tienen una dimensión normativa. Por consiguiente, recojo toda la argumentación y voy a la conclusión final. eh, la praxis filosófica está sujeta a una serie de normas. Por tanto, para determinar qué es un filósofo, hay que detectar en el ejercicio presuntamente filosófico de ese sujeto operatorio que se están siguiendo una serie de normas. Y lo que me propuse en este artículo es identificar cuáles son las normas de la praxis filosófica, cuáles son las normas en virtud de las cuales podemos decir que ese individuo que está ahí es un filósofo. Si se siguen estas normas, hablamos del filósofo, y si no se siguen estas normas, pues estaremos ante oficios más o menos próximos al del filósofo. Por ejemplo, pues quizás no hablemos de un filósofo, sino de un político. Quizás no hablemos de un filósofo, sino de un profesor de filosofía o de un historiador de la filosofía, que esta también es una cuestión interesante. ¿Es necesario ser filósofo para escribir una historia de la filosofía? Yo creo que no. Hay muchos ejemplos eh, a lo largo de la tradición de la historia de la filosofía, que nace bueno, con Diógenes Laercio o con Thomas Stanley, de historiadores de la filosofía que son historiadores y no filósofos, precisamente porque les faltan algunas de estas normas, principalmente lo que yo he llamado el imperativo de sistematicidad, que es lo que convierte a la historia de la filosofía en lo que Gustavo Bueno llamaba una historia filosófica de la filosofía, en la que no tratamos simplemente de relatar el curso histórico de la tradición filosófica, sino que lo que estamos es sometiendo a los sistemas de la tradición a una crítica en base a nuestro propio sistema. Por eso el imperativo de sistematicidad, así como el compromiso dialéctico, son normas fundamentales para hacer una historia filosófica de la filosofía. Y una última idea, así como ideas generales, y luego si queréis comentar algo vosotros.
hay que partir de la distinción entre filosofía académica y filosofía mundana. Los términos, en los términos en los que la plantea Gustavo Bueno, que Gustavo Bueno, por ejemplo, en Ensayos materialistas, alude a la dialéctica entre estas dos formas del saber filosófico y dice, esto ya fue planteado por Kant, pero nosotros no lo estamos diciendo en el mismo sentido. Correlativa a la dialéctica entre filosofía académica y filosofía mundana está la dialéctica entre filósofo académico, que es de lo que yo estaba hablando hasta ahora, y es la definición que intentamos dar, y filósofo mundano. A grandes rasgos, por resumir, la filosofía académica, que es lo que sobreentendemos como filosofía, es la filosofía de tradición platónica o académica, es un saber es un saber de segundo grado que reflexiona sobre saberes previos de primer grado, científicos, tecnológicos, religiosos, políticos, etcétera. Crítico, sistemático, esto es fundamental, la filosofía académica es sistemática, todos los filósofos de la tradición, incluso aquellos que niegan haberlo hecho, han construido un sistema de filosofía, porque la sabiduría, la filosofía académica no puede no ser sistemática, es dialéctica y, sobre todo, otra de las características que subraya Bueno de la filosofía académica es la asebella, es decir, la negación de saberes revelados, que no es exactamente igual que el ateísmo. Hay filósofos académicos de la talla de Santo Tomás de Aquino o San Agustín u otros muchos más que no son ateos, vamos, tienen una idea de Dios que de hecho es la que nuclea sus sistemas o sin ir más lejos, o yéndonos más lejos, mejor dicho, los estoicos. Los estoicos también concebían o partían de la existencia de Dios, un Dios bastante curioso por otro lado, porque es determinista pero providencialista. En definitiva, no se trata tanto de ateísmo, sino de asebella. Y por otro lado, tendríamos la filosofía mundana, que es una filosofía, es la contrafigura de la filosofía académica en muchos de sus aspectos. Si la académica es sistemática, la mundana es asistemática, no procede de acuerdo con el objetivo de una geometría de las ideas, que explica Bueno remitiendo a Platón. La filosofía mundana, por decirlo brevemente, es la filosofía que todos practicamos. En la medida en que todos los sujetos humanos estamos en posesión de un lenguaje de palabras y vivimos en una sociedad en un cierto estado de desarrollo, digamos, a partir de las sociedades antiguas, a partir de ese momento, en nuestros discursos y en nuestros pensamientos estamos concatenando una serie de ideas. Ideas como la de libertad, la de Estado, la de sociedad, la de todo, la de parte, la de individuo, la de sistema, en fin, una serie de ideas. La concatenación de esas ideas, en la medida en que consideramos que las ideas son el dominio de la filosofía, ya es hacer filosofía. Por tanto, en la medida, yo qué sé, por ejemplo, hablando con mis amigos que no han estudiado filosofía y no les interesa un carajo la filosofía, pues estamos hablando, por ejemplo, sobre la libertad, si somos libres, yo di clase en el grado de publicidad, doy ética de la publicidad. Entonces, con mis alumnos hablamos sobre em, si la manipulación mediática constriñe o no nuestra libertad. Claro, muchos de estos alumnos son muy críticos y rechazan la filosofía, pero les digo, ¿no os dais cuenta de que ya estáis haciendo filosofía? Una filosofía mundana, una filosofía espontánea, una filosofía ecléctica que coge de aquí y de allí según le parezca, pero filosofía al fin y al cabo. Por lo tanto, cuando hablamos del filósofo y cuando tratamos de definir qué es un filósofo, a lo que nos estamos refiriendo es al filósofo en el sentido académico, porque en el sentido mundano todos somos filósofos, pero filósofos académicos hay unos pocos, que son pues todos los que están en la tradición filosófica, incluso algunos que no lo están, que no se les considera propiamente filósofos, como por ejemplo quizás algún científico. Podríamos discutir hasta qué punto Newton era filósofo o no lo era.
En fin, estas son las ideas así generales que se me ocurren. Si queréis profundizar en algún aspecto en particular. Claro, agradecemos al profesor Eduardo por su intervención, es sumamente sugerente. También recomendamos remitirse al artículo, digamos, el proceso y el deslinde por el cual va configurando la idea de filósofo. eh, Tiene la idea tractora a través de la filosofía de Gustavo Bueno y va ramificándose en la explicación muy sistemática de los ejes que están involucrados en el deslinde del filósofo, ¿verdad? El eje sintáctico, cuando plantea los instrumentos y el método, el eje semántico, el material recurrente, el dominio de la filosofía, la estructura del problema filosófico, y el eje pragmático, que lo subdivide en dialogismos, autologismos, normas sintácticas, semánticas y pragmáticas, oficios próximos y oficios lejanos. Yo invito a la lectura de este artículo, que es sumamente importante a quien le interese el Diamat, ¿no? Y el Filomat, ¿no? A veces en esta pugna para también hacer un deslinde entre lo que llamaríamos materialismo unívoco, ¿no? O sea, hay que romper y fragmentar esta idea que se tiene de que hay un solo materialismo, sino hay varios materialismos, y el profesor Eduardo pues se incrusta en una morfologías muy específicas que le permiten definir al filósofo dentro de pues, el arreglo y el método geométrico, ¿verdad? La defensa apagógica de la filosofía, las confrontaciones críticas, pero también lo que estuvo comentando, sistematicidad, compromiso dialéctico, compromiso metodológico y compromiso terminológico. Y bueno, yo de mi parte solamente es un breve comentario y le agradezco mucho, profesor Eduardo. El artículo es sumamente sugerente y pues le doy paso al profesor Uri por si quiere hacer también un comentario. Sí. Y igual felicitar la intervención tan atinada del profesor Eduardo Gutiérrez para el canal. Asimismo, bueno, me sumo a la relevancia que tiene este artículo, porque dado que, bueno, es muy sugerente en la propuesta que nos hace para constituir una herramienta de definición analítica del filósofo, la distinción que hace entre filósofo y doxógrafo, bueno, me parece también muy pertinente para la situación que, bueno, se vive actualmente en las universidades, ¿no? Y fuera de ellas, por supuesto. Eh, Más allá de esto, tenía solamente una pequeña duda leyendo el artículo referida al eje pragmático, sobre todo a lo que él denomina dialogismos, ¿no? Y autologismos. Mi duda es saber si, bueno, usted, profesor, considera que los autologismos, al igual que los dialogismos, eh, tienen, digamos, un eje dialéctico, una confrontación confrontativa con respecto bueno, como señala la misma palabra, ¿no? A una oposición de ideas, ¿no? De intercambios, ¿no? Es decir, si el eje del autologismo también es una suerte de dialogismo, ¿no? Y bueno, esa sería básicamente mi duda. Una vez más, pues felicitarlo, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias. Has dado con la clave, es decir, en la formulación de la pregunta está la respuesta. Em, porque los que nos escuchen que no sepan muy bien de qué es de lo que estamos hablando, lo que yo clasifico como autologismos y dialogismos, yo en todo esto, eje sintáctico, pragmático, semántico, son criterios que utilizo o que tomo de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, el espacio noseológico, digamos, el ámbito en el que las distintas ciencias intentan realizar su cierre categorial o digamos los distintos niveles de la praxis científica, por decirlo de otra manera. Y en el eje pragmático eh, nos encontramos con autologismos y dialogismos. Por definirlo rápidamente, los autologismos serían aquellas actividades que en este caso el filósofo realiza, digámoslo así, en solitario, mientras que los dialogismos, como creo que su propio nombre indica, son actividades dialógicas, es decir, son actividades que requieren la presencia de otros sujetos operatorios,
Uno, por ejemplo, la relación pedagógica entre maestro y alumno sería un dialogismo que puede tener una intencionalidad crítica, que es lo que nosotros llamamos la crítica logoterápica, que es cuando el maestro trata de hacer ver al alumno que está en un error y que se está equivocando y que tiene que resolver eso. La crítica logoterápica es precisamente lo que nos encontramos en muchos de los diálogos de Platón. Cuando Sócrates está hablando con los jóvenes, con la mayéutica, pues vendría a ser una crítica o un dialogismo de este tipo. O puede ser también un dialogismo, por ejemplo, cuando alguien, eh, cuando yo estoy hablando con vosotros o con todos los que nos escuchen, cuando alguien está pronunciando una conferencia. Eso sería también una forma de dialogismo. Y efectivamente, una de las cuestiones que muy brevemente abordo en el artículo cuando explico qué son autologismos y dialogismos es si en el fondo hay autologismos en la praxis filosófica, si no son todos los autologismos una forma encubierta de dialogismo. Claro, yo aquí sobre todo el interés que tenía es el de combatir lo que podemos llamar una concepción autológica de la filosofía, que es la forma como, no sé si a vosotros os habrá pasado, a mí cuando yo estoy con mis amigos o en mi pueblo, pues soy de un pueblo pequeñito de la provincia de Valladolid, en España, cuando hablo con gente que no tiene conocimientos sobre filosofía, que no le interesa nada la filosofía, lo que entienden por filosofía es los pensamientos que yo tengo en mi cabeza. Se les viene a la cabeza inmediatamente el pensador de Rodin, que está así. Eso sería una definición gráfica, escultórica de dialogismo. El tipo que está así pensando, mirando a las musarañas, mesándose la barbilla. Y mucha gente entiende que la filosofía consiste en eso, en pensar. Y sostienen además que el pensamiento es una actividad puramente psicológica. Yo discuto eso, yo creo, y no no es que lo crea porque es una opinión mía, sino que me baso, repito, en la filosofía de Gustavo Bueno. Creo en primer lugar que el pensamiento subjetivo no vale para nada si no se objetiva a través de un lenguaje de palabras, por tanto no es una cuestión autológica, sino dialógica. Da igual lo que yo tenga en mi cabeza, si es que tengo algo realmente. Lo importante es, digamos, habrá quien diga lo que hago con lo que pienso. No, lo importante es la manera como lo argumento y como contraargumento lo que otros pudieran argumentar. Y eso ya es un dialogismo. Entonces, por un lado, combato esa concepción subjetivista del pensamiento y, sobre todo, la idea de que la filosofía es un saber puramente psicológico, que es el pensador, el filósofo como pensador. No, hombre, el filósofo piensa como pensamos todos, evidentemente, pero no es el pensamiento lo que lo caracteriza como filósofo, porque un científico también piensa, también es un pensador, un intelectual, que es una cuestión, excuso decir, harina de otro costal, un intelectual también es un pensador. Por lo tanto, si definimos al filósofo como pensador, no encontramos lo que podríamos llamar su diferencia específica, que tiene que ver con la manera como piensa, es decir, con las normas que guían su pensamiento y que hacen que ese pensamiento no sea un puro autologismo, sino que sea un dialogismo que por lo que he dicho antes, no es suficiente con que yo tenga una ocurrencia, las ideas ocurrencias de las que hablaba Ortega y Gasset. Lo importante es que yo ponga en claro esa idea, que la estructure sintácticamente, gramaticalmente, digamos que pase de mi arco de los dientes y que se ponga en circulación en un ámbito académico o no, pero en el que se pueda discutir. Y entonces, efectivamente, otra de las ideas importantes es esta, que la filosofía tiene más que ver con la emisión de discursos orales o escritos que con la producción de pensamientos o con la segregación o la secreción de pensamientos. Y por otro lado, lo que decíamos de los autologismos en realidad son dialogismos, porque, vale, yo estoy pensando. Pero, claro, una idea que igual era necesario mencionar antes, nosotros entendemos el pensamiento filosófico, bueno, ya lo he dicho en ejercicio antes,
como un pensamiento dialéctico. Pensar es pensar contra alguien. Por tanto, si yo estoy pensando y si ese pensamiento es filosófico, es porque aunque yo esté callado y no se lo comunique a otros, en realidad lo que estoy haciendo es, vamos a decirlo así, es complicado argumentar esto sin caer en el espiritualismo o en el psicologismo. Traer a mi mente los argumentos que expuso, por ejemplo, Kant, y buscarle sus objeciones o plantearle objeciones o lo que sea. Por tanto, en la medida en que yo estoy pensando contra Kant, aunque sin ni siquiera comunicar mi pensamiento o expresarlo verbalmente, ya estoy planteando un dialogismo, ya estoy planteando una crítica dirigida al pensamiento kantiano. Lo mismo que sucede con la lectura. Una de las actividades fundamentales del filósofo es, desde luego, no solo escribir libros, sino leerlos. Leer libros de filosofía, pero no solo libros de filosofía, que esto también es importante. Gustavo Bueno acepta, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, una frase de un filósofo francés, mm, no recuerdo cuál era su nombre y no voy a buscarlo, que decía algo parecido a lo siguiente. eh, em, Aquel que solo lee libros de filosofía no es un filósofo. Por lo tanto, la lectura de libros es una actividad fundamental para la praxis filosófica, pero quien se engolfe en los libros de filosofía no se está enterando de nada. Porque al fin y al cabo, los libros de filosofía de lo que nos están hablando es de un mundo que está siendo estructurado por saberes de primer grado, por saberes científicos fundamentalmente, pero no solo. Por lo tanto, también hay que estar al tanto de la evolución de los saberes de primer grado. Hay que leer, pues qué sé yo, cada uno se especializará en aquello que le resulta más afín, pero hay que tener ciertos conocimientos sobre biología, sobre física, sociología, psicología, química, mecánica, etcétera, etcétera. Pero decía, la lectura de libros podemos pensar que es un autologismo, porque al final yo estoy aquí en mi habitación, en mi casa, leyendo un libro tranquilo, no hablo, no estoy dialogando con nadie, estoy yo solo, es un autologismo. Ya, pero es que en la lectura del libro yo lo que estoy haciendo es criticar, asimilar y criticar los argumentos que el autor expone en su libro. Por tanto, también digamos, esa actividad, aunque en su génesis pueda ser autológica, en su finis operis, es decir, el propósito hacia el que se dirige, es un dialogismo. Por tanto, agradezco mucho esa pregunta que se ha dado por respondida en la propia formulación de la pregunta, porque esto me parece que es muy importante. Y quisiera también decir algunas palabras sobre lo que has mencionado antes, la distinción entre el filósofo y el doxógrafo, que es muy importante, efectivamente. Esta yo creo que es una de las ideas más más poderosas y sobre todo más recalcitrantes del libro de Gustavo Bueno, que es La filosofía, de 1995, que es donde distingue una filosofía crítica, que es de lo que venimos hablando durante toda esta sesión, de otros tipos de filosofía, entre los cuales está lo que él llama filosofía histórica o doxografía. Y digo que esto es muy recalcitrante porque yo creo que muchas de las reacciones críticas que ha suscitado la filosofía de Bueno, sobre todo aquellas que vienen de parte de profesores universitarios de filosofía, tienen que ver con esto. Porque lo que les está diciendo Gustavo Bueno es que por mucho que se crean filósofos por dar clases de filosofía en la universidad, en realidad son doxógrafos, no son filósofos. ¿Por qué? Porque no están haciendo una filosofía sistemática, sino que en realidad a lo que dedican sus clases es hacer historia de la filosofía. Y ni siquiera lo que antes hemos llamado una historia filosófica de la filosofía, que es, vale, pues nosotros, dado que nos obliga el plan de estudios de la universidad recorrer la historia de la filosofía, pues vamos a hacerlo, pero desde las coordenadas de un sistema. Vamos a hacerlo desde el sistema del materialismo filosófico, que es un sistema actualista que está implantado en el presente, y vamos a confrontar con los sistemas de la tradición, porque de esta manera veremos que todos los sistemas de la tradición, aunque nos separen de ellos 25 siglos, tienen actualidad y las ideas de Platón están entretejidas en nuestro presente en marcha. Pues ni siquiera a eso, a lo que se dedican es a lo que nosotros llamamos la doxografía, que es recorrer de una manera puramente
cronológica, de una manera puramente historiográfica, la historia de la filosofía y contar lo que dijo Platón, si acaso damos un contexto para que se entienda, contar lo que dijo Aristóteles, en fin, todos los filósofos que forman parte de la historia de la filosofía oficial. Esto a nuestro juicio, esto no es hacer filosofía. Por lo tanto, la conclusión que saca Bueno, que es lo que yo creo que escoció a mucha gente en aquella época, además todo esto lo expuso ahora mismo no recuerdo cuál es, pero lo expuso en un congreso de profesores de filosofía. Sí, no recuerdo exactamente el nombre, pero era un congreso, el público al que se dirigió eran profesores de filosofía. Lo que viene a decir es que en las universidades es donde menos filosofía hay, es donde menos hay. Y esto lo complementa con otra idea que a mí me parece muy, muy importante, que es que en esta rivalidad, por decirlo así, si es que acaso la hay, entre los profesores universitarios y los profesores, aquí les llamamos de secundaria, no sé cuál es la denominación en México, los profesores del bachillerato y de la educación secundaria, em, los segundos, los profesores de la educación secundaria, los profesores de instituto, suelen verse en una situación de inferioridad con respecto a los profesores de universidad. Claro, porque se han creído el relato que les cuentan estos primeros. No, es que yo, ya ves, yo enseño lo que puedo. Estoy en un instituto, en primero de bachillerato hago un repaso general por los grandes temas de la filosofía y en segundo de bachillerato recorro la historia de la filosofía, pero pues yo no soy filósofo, no he podido hacer una tesis doctoral, no he entrado en la universidad. Entonces lo dicen como disculpándose, pensando que los profesores universitarios son los que hacen filosofía, cuando en realidad es falso. El corolario que saca de la idea que acabamos de mencionar Gustavo Bueno es que hay más filosofía en un aula de bachillerato que en un aula universitario. Porque, en primer lugar, el profesor de instituto, a diferencia del profesor de universidad que se ha engolfado en su departamento y que incluso dentro de este departamento se ha especializado en una rama concreta de la filosofía, ignorando todo lo demás, yo soy especialista en filosofía, en ética. Bueno, pues peor para ti, que no tienes ni idea de nosiología, que son bases sistáticas entretejidas sistemáticamente, tal y como lo entendemos. Decía, a diferencia del engolfamiento burocrático del que está preso el profesor universitario, el profesor de instituto está en contacto con matemáticos, o profesores de matemáticas, que también habría que discutir si el profesor de matemáticas es matemático, pero bueno, nos entendemos, con filólogos, con lingüistas, con biólogos, con químicos, con físicos, con tecnólogos. Y esto le da un- una, una perspectiva crítica mucho más amplia que la que tiene el profesor de filosofía. Y puede contrastar, puede jugar con esa multidisciplinariedad, esta palabra que se lleva tanto ahora. Porque, pues, por ejemplo, puede aprovechar para, qué sé yo tengo clase de filosofía ahora con mis chavales y antes han tenido clase de biología. Coño, pues voy a preguntarles, oye, ¿de qué habéis estado hablando? Pues hemos estado hablando de las células y de los tipos de célula que existen. Oye, pues ¿no os habéis dado cuenta que la célula es una idea? Que no es un concepto que pertenece a la biología, sino que ha desbordado el campo de la biología y también se aplica, por ejemplo, a la sociología, la sociobiología de Wilson, o que se aplica a la psicología, porque al final las neuronas son células especializadas en una determinada función. Entonces esto le da un juego mucho más rico o le da posibilidades mucho más amplias que aquellas que tiene a su disposición el profesor universitario. Al final, pues oye, puedo discutir con el que ha venido antes porque es kantiano y yo no, pero no va mucho más allá. Aparte, o dejando a un lado el hecho de que en la universidad parece que, esto a lo mejor no es una fórmula adecuada, pero vamos a decirlo así, parece que existe un pacto entre caballeros. Si tú te quedas en tu ámbito, yo me quedo en el mío, no nos vamos a molestar. Cuando en realidad la filosofía es todo lo contrario.
que es criticar, es discutir, es la dialógica, es el dialogismo. Eh, entonces, esta yo creo que es una de las ideas más potentes y que más críticas le ha valido a Gustavo Bueno. Declarar, y repito y resumo, que en la universidad es donde menos filosofía hay. Porque lo que nosotros llamamos filosofía académica no es filosofía universitaria. Claro, para algunos que me han escuchado antes, la dialéctica entre filosofía académica y filosofía mundana la habrán interpretado en los términos de la filosofía que se hace en la universidad y lo que se hace fuera. Pero en realidad no, la filosofía académica se puede practicar en la universidad, aunque como acabo de decir, es donde menos filosofía se hace, pero la mayor parte de la filosofía académica ya desde Platón se ha hecho allende la universidad. Hay todo un tramo de la historia de la filosofía desde el siglo cuarto antes de nuestra era, cuando se fundan las grandes escuelas filosóficas, hasta el siglo XI o XII, que es cuando nacen las universidades, donde se ha practicado filosofía académica sin presencia institucional de las universidades. Por tanto, la filosofía académica podría sobrevivir perfectamente sin la universidad. Creo que es una idea muy poderosa, muy potente, muy criticable, claro que sí, como todas las ideas filosóficas. Y me parece que esto es fundamental. Aquí se hace filosofía. He estado escuchando algunos de los vídeos que subís a vuestro canal. Por cierto, os doy la enhorabuena porque me parecen de un nivel difícil de encontrar en YouTube. He estado viendo el de las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez, que hay que tocar a Francisco Suárez sí o sí, porque es un gigante de la historia de la filosofía. Eh, en este canal de YouTube se hace filosofía académica. Tanto se puede hacer, no solo es que se puede hacer, es que es más eh, hay más filosofía académica fuera del circuito universitario que dentro. Porque probablemente en la universidad, em, por su exceso burocrático, se imponen una serie de obligaciones sobre los profesores de filosofía que les impiden dedicarse a la filosofía crítica. Y esto yo lo puedo decir, lo he experimentado en mis propias carnes. Eh, Durante mi etapa predoctoral y los primeros años de mi etapa postdoctoral, yo me doctoré en el 2019, tenía que publicar artículos, papers, pues, para poder presentar la tesis y luego pues, para darla a conocer, para encontrar un lugar en la institución universitaria, etcétera. Y de lo que me di cuenta, y seguro que vosotros también, cualquiera que esté metido en el ámbito académico, de la publicación de papers, etcétera, se dará cuenta de que lo que se esperaba de mí no es que desarrollase ideas de una cierta originalidad, sino que demostrase que sé lo que han dicho otros. Es decir, los artículos que más se ajustan a lo que nosotros llamamos doxografía, repetir lo que otros han dicho y demostrar que lo que otros han dicho tiene utilidad para responder a ciertos problemas o a ciertas encrucijadas de nuestro presente, es lo que se valora. Y si intentas alejarte un poco de eso, te encuentras con que los que están evaluando tu artículo lo van a desestimar. Y esto es algo necesario si quieres llegar a ocupar una cátedra universitaria o una plaza universitaria. Por tanto, al final, la propia normativa burocrática del sistema universitario obliga a eso, aunque probablemente haya profesores de universidad que tienen interés por hacer otra cosa. Yo no lo niego, yo no critico. Yo soy profesor de universidad, no enseño filosofía, pero estoy metido en el ambiente universitario y tengo que responder a esas obligaciones burocráticas. Hay muchos que les gustaría organizar sus clases o sus cursos de otra manera, pero no pueden por falta de tiempo, porque los planes de estudios, mm, aunque haya una cierta libertad de cátedra, ya vienen, ya están, digamos, diseñados, al menos en su estructura, desde arriba, desde la política.
como también sucede en los institutos, por cierto. Pero, en definitiva, que con esto no quiero que los profesores de universidad que escuchen esto se me enfaden, que no va contra ellos, va contra la manera como la universidad administra la sabiduría filosófica y la convierte en una cosa que no tiene nada que ver con la filosofía, que es lo que llamábamos la doxografía. Esta reflexión, profesor Eduardo, me hace pensar precisamente de que una filosofía sistemática exige la segregación de las operaciones de la superespecialización académica, ¿no? En este sentido de prácticas delimitadas, ¿no? Dentro, pues, también de mecánicas de orden geopolítico, ¿no? Histórico, a las cuales responden. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque la superespecialización niega precisamente la codeterminación y la comprensión de discontinuidad y continuidad nociológica, ¿no? Y eso es lo que imposibilita tampoco llegar a brevar o configurar o deslindar o a percibir pues una idea de filosofía sistemática, ¿no? Entonces creo que es muy interesante lo que nos acaba de plantear el profesor Eduardo. Le agradecemos mucho por sus reflexiones y pues sin más podemos finalizar la sesión. Le agradecemos mucho. De nuevo, muchas gracias a vosotros.